comenzar con la clase número 2, medidas de tendencia central y formas de las distribuciones. En el contenido vamos a tener media aritmética, media ponderada, mediana, moda y formas de la curva. Un valor que sea representativo dentro del conjunto de datos en estudio, un valor que en la distribución se comporte como un punto de equilibrio o centro de gravedad. Cualquier medida que cumpla con este propósito se denomina de tendencia central o sencillamente promedio. Entre los promedios más comunes está la media aritmética, la moda, la mediana, la media ponderada, la geométrica y la media armónica. Los 4 primeros promedios son los de uso frecuente. Comenzaremos con la media aritmética. La vamos a denotar con esto que está aquí. Esta medida de tendencia central, según autores como Hartman, González en 1994, o Levin en 1979, o Weinberg y Goldberg en 1982, entre otros, es el promedio que mayormente se utiliza para describir el comportamiento de los valores que toman las variables discretas y continuas. El común del pueblo tiende a magnificar la importancia que tiene el promedio, mientras que el profesional de la estadística está consciente de sus limitaciones. El no conocedor de la estadística piensa que la media aritmética se concentra toda la información recopilada, que es una especie del valor mágico, que se desempeña de manera maravillosa y estupenda en una serie de datos. Esta manera de entender el promedio de algunas personas me remite a lo que sostienen algunos usuarios de la estadística, por lo general, aspirantes a un cargo gerencial en una entidad pública. En momentos dramáticos de su campaña, todos afirman: soy el virtual ganador, mi porcentaje de votos está por encima del promedio. Esta afirmación pareciera estar asociada con una expresión desleal. Si yo me como 2 pollos y tú no comes ninguno, hemos comido un promedio de un pollo cada uno, indudablemente, que para el estadístico, la media de suma, la media es de suma importancia porque permite evaluar gran cantidad de información cuantitativa, una vez que se ordenan y sintetizan, ya que esta es una de las misiones de la estadística: ordenar y resumir la información recolectada. Pero para el estadístico profesional solo constituye un promedio para suministrar la información implicada. Por lo general, se dice, y con absoluta razón, que la media aritmética es la que se obtiene al sumar una serie de valores y su resultado se divide entre la cantidad de sumandos. Si dividimos 40 entre 8, hemos repartido 40 en 8 partes y cada parte contiene 5 unidades. Dentro de esta ley de reparto de unidades, imaginémonos que el ingreso mensual de una familia donde trabajan 3 de sus integrantes es de 2.500.000 bolívares. Por lo tanto, el promedio mensual de ingreso es de 833.333,33 bolívares. Pero esto no indica que necesariamente cada persona gana esta cantidad en el mes. Habrá quien gane un poco más y quien gane un poco menos. De lo expuesto se deriva una conclusión importante. La media representa la totalidad del grupo en estudio, así como el valor esperado de cualquiera de los sujetos que se obtengan al azar. Otro de los aspectos que pueden enriquecer la comprensión de la media aritmética es lo relacionado con los promedios de vida. En torno a esto, Alfaro Salazar, en 1994, hizo el siguiente análisis. De un promedio de vida de 35 años que tenía un venezolano al nacer en 1941, ya para el 1968 era de 63, en 1978 era de 67 y 75, y en estos momentos es alrededor de 83 años.
Si se toma en cuenta el crecimiento de promedio de vida entre el 78 y el 94, no se puede afirmar con certeza una seguridad del 100%, que quienes actualmente tienen 75 años, por ejemplo, van a morir cuando tengan 82 años. La misma dificultad se presenta si el grupo es muy numeroso. Toda persona con 75 años está sujeta a múltiples contratiempos. Si el resultado se expresa en términos de derivación o desvío, se puede afirmar que alrededor de este valor, las desviaciones positivas y negativas se equilibran. Se entiende por desviación la distancia que hay entre cualquier valor de distribución en estudio y su media aritmética. El resultado sostiene, restando de la media cualquier valor de la serie de donde se obtuvo el promedio, x igual a x menos la media. En el caso de las calificaciones, en castellano los desvíos son de la siguiente: 12 menos 14, menos 2, 13 menos 14, menos 1, 14 menos 14, 0, 15 menos 14, 1, 16 menos 14, 2. Los resultados indican que las calificaciones 2 y 13 se encuentran en una distancia de 2 y 1 unidad por debajo de la media, respectivamente. De igual manera, la calificación 15 está a 1 unidad por encima de la media y 16 se encuentra a 2 unidades sobre la media. Del ejemplo se desprende que la medida en que se crece la desviación es una misma medida. Es más grande la distancia entre la calificación y el promedio. Es necesario aclarar que o es a coincidencia que lo descrito se cumpla para este grupo de calificaciones. Estas son propiedades que se cumplen generalmente en cualquier serie de valores. Reflexionando en torno a la medida como el punto de equilibrio en una distribución, se observa que en el ejemplo que la suma de desvíos con respecto a su media, que están sobre el promedio 1 más 2 igual a 3, es igual a la suma de los valores absolutos. Se omite el signo negativo de las desviaciones que se encuentran por debajo de la media. 2 más 1 igual a 3. Ahora asumamos que las calificaciones de los estudiantes en castellano fueron las siguientes: 0, 1, 13, 14, 15, 16. El promedio viene dado por 1 más 13 más 14 más 15, 16, entre 5 porque es el número total. Entonces la media sería 59 entre 5, sería 11.8 puntos notorios. Es notorio que el promedio se desplaza hacia la calificación menor, un punto. Por lo tanto, no cabe duda que la media es sensible a cualquier cambio en los datos de la distribución. Si se aumenta o se disminuye considerablemente un valor de la serie, el promedio de la distribución aumentará o disminuirá, pero no en la misma cantidad. Esta sensibilidad hay que tenerla en cuenta al utilizar la medida aritmética como medida de tendencia central, porque se puede hacer uso inapropiado en aquellas distribuciones con valores altos, o cuando se requiere hacer inferencia acerca del promedio de la población a partir de la media muestral. El procedimiento utilizado para determinar un valor de la serie, el promedio de la distribución, aumentará o disminuirá, pero no en la misma cantidad. Esta sensibilidad hay que tenerla en cuenta al utilizar la media aritmética como medida de tendencia central, porque se puede hacer uso inapropiado de aquellas distribuciones con valores atípicos, o cuando se requiera hacer referencia acerca del promedio de la población a partir de la media central. El procedimiento utilizado para determinar la media aritmética tiene una variante cuando los datos recolectados se repiten una y otra vez. Por ejemplo, imaginémonos que se aplicó una prueba de física a una muestra de estudiantes y los resultados fueron los siguientes. Según lo descrito anteriormente, para encontrar la media habrá que sumar cada uno de ellos y dividir el resultado entre 11. Procedimiento aconsejable en este caso consiste en construir
una distribución de frecuencias para los datos, atendiendo el comportamiento de la frecuencia de cada resultado. Y a continuación determinar la media a través de la siguiente ecuación. Este procedimiento pudiera generar al lector la siguiente interrogante: ¿cómo se organizan los datos en un cuadro para poder aplicar la fórmula? Este interrogante tiene su respuesta en otras que están implícitas en la ecuación, como por ejemplo, se conoce los X sub Y. Si se conoce, son las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la prueba de física. ¿Dónde se encuentran las F sub I? La frecuencia. La frecuencia simple. Es el número de veces que aparece cada calificación en la prueba. ¿Cómo se obtienen los X sub I y por F sub I? Sencillamente multiplicando cada calificación con su respectiva frecuencia. Usted probablemente exclamará, todo aparentemente fácil, pero ¿cómo se logra la expresión de la sumatoria X sub I por F sub I? Solo tienen que sumar los productos que obtuvo en el paso anterior y finalmente dividir por el número de calificación, 11 en este caso. De las interrogantes y sus respuestas se concluye que la manera de resolver una ecuación, por muy compleja que sea, consiste en encontrar de manera razonada cada componente, es decir, viéndolo en la ecuación de adentro hacia afuera, como si observáramos una planta, de la raíz hacia las hojas, y no en la inversa, porque esto puede conducir a un resultado de dudosa satisfacción y a una respuesta que puede lucir muy romántica, pero no es pertinente que el objeto de estudio perseguido, algo parecido a lo que por lo general ocurre en la búsqueda de respuesta de algunos de los problemas de la vida diaria. Se emprende el camino de la solución de las hojas hacia la raíz y lamentablemente la respuesta se queda en la admiración del verdor de las hojas, porque la raíz ni siquiera se palpó y el problema persiste. Veamos ahora la media ponderada. Cuando se determina el promedio del conjunto de datos, los cuales a cada uno de los valores se le asigna una ponderación de acuerdo con su importancia relativa, el resultado que se obtiene es una media ponderada. Ejemplo, las unidades de crédito y las calificaciones obtenidas por un estudiante en 3 asignaturas son: inglés con 3 unidades de crédito, 16 puntos; contabilidad con 2 unidades de crédito, 14 puntos; y matemáticas con 4 unidades de crédito, 14 puntos. ¿Cuál será su índice académico del estudiante en las 3 asignaturas? Después, la vía más apropiada para obtener el índice académico es el promedio ponderado, el cual viene dado con la siguiente fórmula, siendo P sub I la ponderación del valor del conjunto de datos en el caso que nos ocupa. Este es el índice académico que obtuvo el estudiante en las 3 asignaturas, 14.67. Si tenemos la mediana, previamente se hizo referencia a la sensibilidad de la media aritmética ante cualquier cambio de los datos en una distribución de frecuencia. Ante esta situación, pudiéramos surgir la siguiente interrogante: si se presenta una distribución de datos con valores atípicos, ¿cómo se describe su comportamiento? En verdad, no resulta complicada esta tarea, porque se cuenta con una medida de tendencia central que se denomina mediana, la cual se utiliza algunas veces en lugar de la media aritmética, cuando esta no es adecuada debido a que la distribución, hay datos que se salen de la norma. La mediana se define como el valor de la distribución por encima del cual está el 50% de los casos y por debajo del 50%, es decir, divide la distribución en 2 partes iguales. Andan González, 1994.
La moda o modo. En la vida cotidiana es frecuente escuchar Alicia siempre está a la moda. Bien, porque utiliza determinada vestimenta, peinado, baila cierto tipo de música porque luce un tatuaje. Una persona es ubicada dentro del rubro moda porque utiliza lo que un gran número de personas usa o ejecuta. Los números también se observa este acontecimiento, solo que en este caso es utilizado en algunas veces con una medida de tendencia central y se define como el valor, la clase de protagonía que ocurre más a menudo, es decir, con la frecuencia. Se utiliza cualquier nivel de medición en variables discretas o continuas y con datos numéricos o categóricos. Por ejemplo, el color de ojos de moda es el marrón. Ahí está concentrado el mayor número de personas, 2. En el caso de la prueba de conocimientos, la moda es 27 puntos, corresponde al punto medio de la categoría modal. 25 más 29 entre 2. Esta categoría es la que tiene la mayor frecuencia en la distribución, o sea que serían 14 estudiantes. Kurtosis. Una distribución puede tener una forma, pero su apuntamiento en la altura máxima podría generar una curva achatada, denominada platicúrtica, o alargada, conocida como leptocúrtica. Lo deseable es que tenga normal, denominada mesocúrtica. Cuando una distribución de datos tiene un apuntamiento normal, su coeficiente de kurtosis es igual a 0. Este coeficiente se puede obtener mediante la siguiente ecuación, la que tenemos ahí de kurtosis. El cociente de kurtosis mide si los valores de la atribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra. Cuando el valor de C es igual a 0, la curva se denomina mesocurva. Si C es mayor a 0, la curva se denomina leptocúrtica, y si es menor a 0, la curva se denomina platicúrtica. Bien, estamos en contacto, pueden llamarme a mi número telefónico o a mi correo. Ahí me pueden hacer las preguntas. Ya voy a bajar la siguiente tarea a la plataforma para que la puedan resolver. Gracias.